Josué capítulo 15, vamos a considerar desde el versículo 1 en adelante. La parte que tocó en suerte a la tribu de los hijos de Judá, conforme a sus familias, llegaba hasta la frontera de Edom, teniendo el desierto de Sin al sur como extremo meridional, y su límite por el lado del sur fue de la costa del mar Salado, desde la bahía que mira hacia el sur, y salía hacia el sur de la subida de Acrabim, pasando hasta Sin y subiendo por el sur hasta Cades Barnea. Pasaba a Esrón y subiendo por Adar, daba vuelta a Carca. De allí pasaba a Asmón y salía al arroyo de Egipto, y terminaba en el mar. Este, pues, os será el límite del sur. El límite oriental es el mar Salado hasta la desembocadura del Jordán, y el límite del lado del norte desde la bahía del mar en la desembocadura del Jordán. Y sube este límite por Bet-Ogla y pasa al norte a Bet-Araba, y de allí sube a la piedra de Boán, hijo de Rubén. Luego sube a Debir desde el valle de Acor al norte, mira sobre Gilgal, que está enfrente de la subida de Adumín, que está al sur del arroyo, y pasa hasta las aguas de En-Semes, y sale a la fuente de Rogel, y sube este límite por el valle del hijo de Hinnom, al lado sur del Jebuseo, que es Jerusalén. Luego sube por la cumbre del monte que está enfrente del valle Hinnom hacia el occidente, el cual está al extremo del valle de Refaín, por el lado del norte. Y rodea este límite desde la cumbre del monte hasta la fuente de las aguas del Neftoa, y sale a las ciudades del monte de Efrón, rodeando luego a Baala, que es Kiriat Jearim. Después gira este límite desde Baala hacia el occidente al monte de Seir, y pasa al lado del monte de Jearim hacia el norte, el cual es Quesalón, y desciende a Bet-Semes y pasa a Timna. Sale luego al lado de Ecrón hacia el norte y rodea a Sicrón, y pasa por el monte de Baala y sale a Jabneel y termina en el mar. El límite del occidente es el mar grande. Este fue el límite de los hijos de Judá por todo el contorno conforme a sus familias. Mas a Caleb, hijo de Jefone, dio su parte entre los hijos de Judá conforme al mandamiento de Jehová a Josué. La ciudad de Kiriat Arba, padre de Anac, que es Hebrón, y Caleb echó de allí a los 3 hijos de Anac, a Sesai, a Imán y Talmai, hijos de Anac. De aquí subió contra los que moraban en Debir, y el monte de Debir era antes Kiriat Sefer. Y dijo Caleb: al que atacare a Kiriat Sefer y la tomare, yo le daré mi hija Axa por mujer. Y la tomó Otoniel, hijo de Cenaz, hermano de Caleb, y él le dio su hija Axa por mujer. Y aconteció que cuando la llevaba, él la persuadió que pidiese a su padre tierras para labrar. Ella entonces se bajó del asno, y Caleb le dijo: ¿qué tienes? Y ella respondió: concédeme un don, puesto que me has dado tierra del Negev, dame también fuentes de aguas. Él entonces le dio las fuentes de arriba y las de abajo. Esta pues es la heredad de la tribu de los hijos de Judá por sus familias. Y fueron las ciudades de la tribu de los hijos de Judá en el extremo sur hacia la frontera de Cron: Cabseel, Edar, Jagur, Sina, Dimona, Adada, Sedes, Azor, Itnan, Sif, Telem, Bealot, Azor, Azoradata, Keriot, que es Hezrón, que es Azor, Amán, Sema, Molada, Hazar Gada, Esmón, Bet Pelet, Hazar Sual, Berseba, Bisotia, Baala, Lim, Esem, El Tolat,
Kesil, Orma, Siclac, Madmana, Sansana, Lebaot, Silhim, Ain y Rimón, por todas 29 ciudades con sus aldeas. En las llanuras, Estaol, Sora, Asena, Sanoa, Enganim, Tapúa, Enam, Jarmut, Adulam, Soco, Aseca, Saarami, Aditaim, Gedera, Gederotaim, 14 ciudades con sus aldeas. Senán, Adasa, Migdalgat, Dileán, Mispa, Joctel, Laquis, Boscat, Eglón, Cabón, Lamán, Kitlis, Gederot, Begdagón, Naama y Maxeda, 16 ciudades con sus aldeas. Limna, Eter, Asán, Jifta, Asena, Nesib, Keila, Aksib y Maresa, 9 ciudades con sus aldeas. Ecrón con sus villas y sus aldeas. Desde Ecrón hasta el mar, todas las que están cerca de Asdod con sus aldeas. Asdod con sus villas y sus aldeas, Gaza con sus villas y sus aldeas hasta el río de Egipto y el mar grande con sus costas. Y en las montañas, Samir, Jatir, Soco, Dana, Kiriat Sana, que es Debir, Anab, Estemoa, Anim, Gosén, Olón, Gilo, 11 ciudades con sus aldeas. Arab, Duma, Esan, Hanum, Bet-Tapúa, Afeca, Umta, Kiriatarba, la cual es Hebrón, y Sión, 9 ciudades con sus aldeas. Maón, Carmel, Sif, Juta, Jezreel, Jokdeam, Sanoa, Caín, Gaba y Tibna, 10 ciudades con sus aldeas. Jaalhul, Betsur, Gedor, Maarat, Bet-Anot, Eltecón, 6 ciudades con sus aldeas. Kiriat Baal, que es Kiriat Jearim, y Raba, 2 ciudades con sus aldeas. En el desierto, Bet Araba, Midim, Secaca, Nipsa, la ciudad de la sal, y Engadi, 6 ciudades con sus aldeas. Mas a los jebuseos que habitaban en Jerusalén, los hijos de Judá no pudieron arrojarlos, y ha quedado el jebuseo en Jerusalén con los hijos de Judá hasta hoy. Bueno, ahí leímos hasta el versículo 63, es decir, leímos todo el capítulo 15. Algunas personas que entraron por el camino, imagino que pensarán que está hablando en hebreo, está leyendo hebreo. Estábamos leyendo ciudades, que efectivamente son ciudades que no hemos pronunciado. Cuando fui a México me pasó algo similar. Tuvimos campamento mundial allá y estuve en Metepec, Sinacantepec, Toluca y DF, básicamente. Dense cuenta que hasta ahora me tocó pensar para decir Sinacantepec, Metepec, porque son palabras que no está uno acostumbrado a pronunciar. Igual ahorita con las ciudades que leíamos, pues no está uno acostumbrado. Los hermanos de México sí están acostumbrados, pero pues para alguien que no ha pronunciado esas combinaciones de vocales con consonantes, le es extraño y tiene que pensar mucho para poderlas decir. Quienes están siguiendo la lectura de la Biblia con nosotros, empezamos en Génesis capítulo 1:1 y ya hoy estamos en Josué capítulo 15. Josué, ya casi vamos a terminar, tiene solo 24 capítulos y ya vamos en más de la mitad. Dentro de poco ya estaríamos terminando el libro de Josué, leyéndolo versículo a versículo. Quienes han seguido la lectura con nosotros pueden decir que han leído ya el Pentateuco completo, cosa que muchas personas nunca han hecho. Y completo, aún esas ciudades que son como raras de pronunciar, también las hemos leído. Aquí sucedió algo, no sé si se dieron cuenta, Caleb ofreció tierras, ofreció su hija, ¿sí? Ofreció su hija, primero que todo, al que conquistara, ¿sí? Él dijo, vayan, conquiste, así, el que conquiste le doy a mi hija. Pero cuando le dio la hija, el esposo, que al fin y al cabo era sobrino, el esposo de su hija,
le dijo que pidiera tierras, así que pidiera tierras. Y no solamente pidió tierras, sino fuentes. Entonces él recibió la esposa y el combo completo. Que realmente la esposa pues era su prima. Sí, si él era sobrino, pues la esposa era su prima. Pero no sé si ustedes se acuerdan o algo les hizo pensar cuando leímos esta parte. Vamos a considerarla nuevamente. Dice el versículo 18. Ya aconteció que cuando la llevaba, él la persuadió que pidiese a su padre tierras para labrar. Ella entonces se bajó del asno y Caleb le dijo, ¿qué tienes? Y ella respondió, concédeme un don, puesto que me has dado tierra en el... Esto que dijo Caleb, esta frase que dijo Caleb, cuando ella se bajó, cuando vio que la hija como se devolvía, él ¿qué le dijo a la hija? ¿Qué tienes? No sé si se acuerdan en qué otra parte de la Biblia aparece esto mismo que le dijo Caleb. ¿Sí se acuerdan? ¿Alguien sabe en qué parte aparece esta misma frase? Al leer lo que dice Caleb, inevitablemente pensamos en esa parte de la Biblia. Jesús le dijo a María, sí, efectivamente. Vamos a considerar entonces Juan capítulo 2, las bodas de Caná. Vamos a mirar Juan capítulo 2. Juan, el Evangelio según San Juan, capítulo 2, el versículo 4. Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Más o menos lo mismo, fue más explícito, ¿no? Caleb dijo, ¿qué tienes? Sí. Aquí dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. ¿A quién le está diciendo esto? A María, ¿no? Pero ¿qué fue lo que María le dijo para que le dijera a nuestro Señor Jesucristo, ¿qué tienes conmigo? En el versículo anterior, el versículo 3, dice, y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Solamente dijo esa frase, solamente dijo, no tienen vino. Y nuestro Señor Jesucristo, ¿qué le contestó? ¿Qué tienes conmigo, mujer? Porque ella preguntó, no tienen vino. Nuestro Señor Jesucristo, dice la palabra, Él sabía lo que hay en el corazón. Cuando ella le dijo no tienen vino, nuestro Señor Jesucristo no solamente vio esa frase, no tienen vino, sino que sabía qué es lo que había en el corazón de María, qué es lo que María estaba queriendo decir. Nunca antes había sucedido un milagro. Aquí prácticamente empiezan los milagros en el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Aquí empieza. Entonces, ¿qué dijo? ¿Qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha llegado mi hora. ¿A qué se refiere nuestro Señor Jesucristo? ¿Cuál es la hora de nuestro Señor Jesucristo? ¿Cuál es esa hora para la cual Él nació? Lo que dice Zacarías capítulo 12, versículo 9. Vamos a mirar Zacarías capítulo 9, capítulo 3, Zacarías capítulo 3, versículo 9. Zacarías capítulo 3. Zacarías capítulo 3. Ya sé que más de un hermano se lo sabe, pero vamos a mirar. Zacarías capítulo 9. Zacarías capítulo 3, versículo 9. Dice, Zacarías 3, 9. Sí, dice, sí, y veo que se lo sabe, Oscar se lo sabe. Ya hay más de un hermano que se lo sabe, lo hemos leído varias veces. Dice este versículo 9. Porque he aquí aquella piedra que puse delante de Josué, sobre esta única piedra hay 7 ojos. He aquí, yo grabaré su escultura, dice Jehová de los ejércitos, y quitaré el pecado de la tierra en un día. Esta frase, si ustedes están mirando la Biblia y si ustedes subrayan o usan resaltador, esta frase, subrayenla. Dios que dijo, quitaré el pecado de la tierra, ¿en cuánto tiempo? Dijo, en un día. Quitaré el pecado de la tierra. ¿Quién lo está diciendo? Dios. Quitaré el pecado de la tierra en un día. Sí, muchas personas les van a preguntar, muchas personas no. Si alguien les pregunta, ¿usted es pecador? Muy probablemente esa persona es justo. O es alguien que quiere tentar. Es alguien que no puede creer que ya el pecado fue quitado. O es una persona que ya es justa.
quitó el pecado de la tierra en un día. Dios está hablando que iba a quitar el pecado de la tierra en un día. Así lo está diciendo Dios, ¿no? ¿Cuál fue ese día? Ahorita leímos en Juan capítulo 2, versículo 3, lo que dijo nuestro Señor Jesucristo. Al final voy a leer el final de ese versículo. Del versículo 4. Aún no ha venido mi hora. Nuestro Señor Jesucristo lo dijo, yo para esto vine al mundo. Las personas que estaban alrededor pensaban que le estaban quitando la vida a nuestro Señor Jesucristo. Pero Él dijo, yo para esto, ustedes no me la quitan. Yo para esto he venido al mundo. ¿Para qué vino al mundo? Para esa hora. ¿Qué dijo Dios que iba a hacer? Lo leímos en Zacarías, capítulo 3, versículo 9. Que iba a quitar el pecado de la tierra en un día. Entonces, de pronto, si tú piensas desde tu punto de vista, no, pero es que sí, yo entiendo, así dijo Dios, que iba a quitar el pecado de la tierra en un día. Pero es que yo soy pecador. Bueno, hay un día en el cual Dios va a quitar el pecado de tu corazón, porque ya lo quitó de la tierra. Dios dijo que lo iba a quitar. ¿Y cuándo fue ese momento en el cual quitó el pecado de la tierra? Cuando nuestro Señor Jesucristo estaba en la cruz, Él llevó tras sus espaldas todos nuestros pecados. ¿Y por qué dice tras sus espaldas? Así dice la palabra, ¿no? Que Él cargó tras sus espaldas todos nuestros pecados. ¿Por qué dice la palabra así? ¿Qué pasó en la espalda de nuestro Señor Jesucristo? Ya algunos saben. Y quienes no han leído, por lo menos, conocen las películas de Semana Santa. Vemos, sobre todo la película La Pasión. Es la que muestra de una manera más cruda eso que sucedió. Cuando le daban con esos látigos desgarraban la piel, carne, músculos. Lo único que no podían arrancar era tendones, pero también generaban dolor sobre tendones. Imagínense, si ya llegaban hasta el músculo, es impresionante. Entonces, ¿qué cargó tras sus espaldas? Así le dieron 39 azotes, ¿cierto? Que es 40 menos 1. Ya también leímos hace poco en Deuteronomio por qué no le podían dar 40. Si se pasaba, tenía que cambiar de lugar. Lo leímos, ¿no? Entonces, le dieron 39 azotes, 40 menos 1. Así, literalmente así es, 40 menos 1. ¿Qué cargó tras sus espaldas? Todos nuestros pecados. ¿Quién ha visto la película La Pasión y ha visto esa escena tan desgarradora? Porque es una escena que si ustedes se acuerdan de esa escena hace salir lágrimas. Es doloroso la tortura que infringieron sobre nuestro Señor Jesucristo. Es una tortura horrible, ¿no? Le dan con el látigo así y cada que el látigo sale, arranca el pedazo, se entierra el látigo y va desgarrando y arranca. Eso es lo que realmente hicieron con la espalda de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué dice la palabra? Él cargó tras sus espaldas. ¿Cuál es la paga del pecado? La paga del pecado es la muerte. ¿Qué es lo que estaban haciendo en la espalda de nuestro Señor Jesucristo? Le estaban desgarrando. Prácticamente Dios, eso que voy a decir de pronto algunas personas no lo conocen. En ese momento hay como unas 25 personas que no lo conocen. Dios aborrece el pecado. Hay algo que Dios aborrece. ¿Qué cosa? El pecado. Dios lo aborrece. No sé si se acuerdan, también en Éxodo leímos cuando el pueblo se iba a acercar con Dios. ¿Qué pasaba con el pueblo? Morían. ¿Por qué? El pecado no puede estar cerca de Dios. Nadie teniendo pecado se puede acercar a Dios. Si una persona tiene pecado, delante de Dios esa persona está muerta. Ahora, ¿por qué una persona podría tener pecado? Si la Biblia dice que Dios quitaría el pecado y va a quitar. Dios no miente. Dios no es hijo de hombre para que mienta. Dios no es hombre para que mienta ni hijo de hombre para que se arrepienta. Si Dios dijo que iba a quitar el pecado de la tierra en un día, significa que sí lo iba a hacer. Si Dios lo dijo, lo iba a hacer. Entonces, ¿Dios lo hizo? Sí. ¿Lo cumplió? Sí. ¿En quién? En nuestro Señor Jesucristo. Esa muerte tan horrible que experimentó, tortuosa, una muerte horrible que experimentó nuestro Señor Jesucristo, es para satisfacer la paga del pecado. La paga del pecado, sé que todos los que están acá conocen ese versículo. La paga del pecado, ¿qué es? Muerte. Romanos 6:23. ¿Cuál es la paga del pecado? Muerte. La paga del pecado es muerte. Ahora, la paga aquí en la ciudad que yo vivo, en este momento que estoy radicado, en esta ciudad hay una montaña que tiene arriba imágenes. Y las personas suben para arrodillarse al frente de esas imágenes. Esas imágenes están metidas dentro de vidrio, como en urnas. Y las personas llegan, se besan los dedos, se arrodillan primero frente a esas imágenes que están dentro de vidrio, se besan los dedos y tocan el vidrio. Algunas personas se besan el dedo pulgar, así.
Bueno, eso he visto que hacen. Ya sabemos qué dice también Éxodo y Deuteronomio al respecto. Éxodo 20, Deuteronomio 5 al respecto de inclinarse delante de imágenes. Esto no lo conoce todo el mundo, pero es algo que está en la Biblia. Si lo quieren leer, vayan allá. Éxodo 20, Deuteronomio capítulo 5. Ahí se hablan los 10 mandamientos. Y miren el segundo mandamiento. No te inclinarás ante imágenes. No te harás imágenes, ni te inclinarás delante de ellas. Uy, salieron 5 personas a toda carrera. Bueno, espero que los que se quedaron y alcanzaron a oír, ahora 6. Espero que esta palabra realmente la tengan en su corazón. El ser humano lamentablemente ama más la tradición, lo que ha hecho durante mucho tiempo, que la palabra de Dios. Esas personas que suben hasta allá, suben allá para arrodillarse delante de esas imágenes, ellos, en el momento que están subiendo, ellos, ¿qué están pensando por ese camino mientras van subiendo? Ellos están pensando que van a ir a hacer algo abominable delante de los ojos de Dios. No, porque estamos en una cultura donde nos han enseñado que es normal, que ese sacrificio, que ese esfuerzo que nosotros hagamos, Dios lo recibe con agrado. Pero es así. Cuando miramos en la Biblia, Dios no recibe ningún sacrificio del hombre. Nada que nosotros hagamos, Dios lo va a recibir con agrado. Absolutamente nada. Entonces, lo que dice la palabra que experimentó nuestro Señor Jesucristo, que llevó el pecado tras sus espaldas, algunas personas piensan que por subir, por el sacrificio que están haciendo, así los pecados, algo va a suceder con los pecados, que Dios va como a cambiar, intercambiar los pecados por ese sacrificio. Pero cuando miramos en la Biblia no es así. Dios no recibe nada de nuestra mano. Ya lo hemos visto, Job capítulo 35 versículos 6 y 7. No hay nada que nosotros hagamos que Dios vaya a recibir de nuestra mano. Si Dios recibiera algo de nuestra mano, quiere decir que nosotros estamos como a la misma altura de Dios. Sería como si estuviéramos tratando a Dios como un limosnero, como si nosotros pudiéramos comprar con nuestro sacrificio o con nuestro esfuerzo algo delante de Dios. Y sobre todo la salvación. ¿Se puede comprar? El precio de la salvación es la sangre que derramó nuestro Señor Jesucristo. La paga del pecado, ¿qué es? Muerte. Ahora, quien sube a esa montaña, esa persona piensa que el pecado se paga con muerte. No, piensa que el pecado se paga con sacrificio, con sudor, con cansancio, a veces con heridas, porque hay personas que suben de rodillas y el camino está lleno de piedras. Esas escaleras son llenas de piedras. Hay personas que han subido con rodillas y llegan con las rodillas totalmente destrozadas allá arriba. Las personas están pensando que Dios está tomando en cuenta ese sacrificio. Pero no, la Biblia dice la paga del pecado es muerte. ¿Quieres pagar el pecado? Tu muerte no sería suficiente para satisfacer. Uy, tengo que pensar en esa palabra. No sería suficiente para satisfacer la paga del pecado. Tu muerte no. Cuando dice la paga del pecado es muerte, solo hay alguien en quien Dios tiene complacencia. Cuando nuestro Señor Jesucristo fue bautizado, sabemos, sonó una voz desde los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. ¿En quién se complace Dios? En su Hijo amado. Ahora, ¿se complace en tus sacrificios o en tu muerte? No, no se complace en nada que tú hagas. Todo lo que tú hagas, Dios no lo va a recibir de tu mano. Pero si la Biblia dice que la paga del pecado es muerte, porque el precio que tiene que ser pagado para que tú fueras libre del pecado es la muerte. Hoy consideramos Zacarías capítulo 3 versículo 9. ¿Qué dice Zacarías capítulo 3 versículo 9? Que Dios quitaría el pecado, que iba a hacer, lo iba a hacer, iba a quitar. Dios iba a quitar el pecado de la tierra en un día. Lo hizo. Nuestro Señor Jesucristo le dijo a María: aún no ha llegado mi hora. ¿Qué tienes conmigo? Aún no ha llegado mi hora. ¿Para qué vino nuestro Señor Jesucristo? Para pagar el precio de nuestros pecados. Tú fuiste libre del pecado con la obra que hizo nuestro Señor Jesucristo. Las personas, ¿por qué se van a la condenación? Lo que dice Mateo. Mateo capítulo 7, versículo 13, dice que muchas personas son las que van caminando hacia la condenación. Y también lo que está escrito no es mentira. ¿Por qué muchas personas están caminando hacia la condenación? Y cuando está hablando de eso, no se está refiriendo a personas malas, personas, no sé, asesinos, rateros. No, no se refiere a eso. Se refiere a personas que están convencidas que son hijas de Dios. Personas que están convencidas que están asistiendo a la iglesia y que adoran a Dios y que honran a Dios. Están seguros.
Pero cuando ustedes miran detenidamente ese versículo, el anterior, el que sigue, se refiere a ese tipo de personas. No se refiere a personas que asesinan, roban, engañan, estafan, no. El ser humano piensa, le agrega a la Biblia su pensamiento, pero cuando miramos en la Biblia, personas que creen que son hijos de Dios están entrando por la puerta ancha, están yendo a la perdición. ¿Y por qué están yendo a la perdición? Porque no pueden creer, no pueden. No, es que el ser humano no puede. Es un don de Dios. La salvación es don de Dios, lo dice la palabra. Solamente a quien Dios le dé misericordia puede recibirlo. No sé si se acuerden que ayer escuchamos el testimonio del hermano Jaime y él contó de la manera tan hermosa que recibió la salvación, leyendo un versículo. El hermano allá en México le hizo leer el versículo, léalo. Y él volvió y lo leyó. Cuando lo leyó otra vez, ¡ah! ¿Pero qué es lo que dice aquí? Sí. Siendo justificado. ¿Él cómo fue justificado? Fue justificado por gracia. ¿Fue justificado por obras? No, gratuitamente. Él, la salvación que él recibió fue... Vamos a leer Efesios. Vamos a leer precisamente ese versículo que el hermano tuvo que haber leído. Gálatas, Efesios, Filipenses, Gálatas, Efesios. Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2 dice el versículo 8. Efesios capítulo 2 versículo 8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. El hermano lo leyó, pero no se dio cuenta. O sea, lo leyó y no se dio cuenta que acababa de leer el versículo que le iba a dar la salvación. Él tuvo que, el hermano que lo vio, que lo leyó y eso fue como si nada, le dijo, léalo otra vez. Vamos a leerlo nuevamente. Pero estén atentos, escuchen cada palabra. En ese momento silencien cada palabra que les esté llegando, porque van a escuchar el versículo que a más de una persona ha podido dar la salvación. Aquí está el secreto, en este versículo, el versículo 8 de Efesios 2. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Bueno, lo leímos porque nombramos que la salvación es don de Dios. ¿Qué dice? Por gracia sois salvos. Lo dice, ¿cierto? Por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No es por algo que tú hagas o porque tú tienes muy buenas intenciones o porque tú cuando oras aprietas los ojos y dices, Señor, te amo. No, Dios no mira eso. Dios no mira tus buenas intenciones, tu sacrificio, tus madrugadas, tus ayunos, pareciera. Y algunas personas, malinterpretando algunos versículos, lo piensan de esa manera. ¿Sabe qué es lo que niegan? La gracia. Cuando malinterpretan lo que dice la palabra en cuanto a qué haré, ese mismo corazón lo tenían los fariseos. ¿Qué haré para heredar la vida eterna? La vida eterna se obtiene a cambio de hacer algo. Inclusive cuando algunas personas me nombran Lucas capítulo 10 del versículo 25 en adelante, ahí sale esa frase, ¿qué haré? Y parece que nuestro Señor Jesucristo le estuviera diciendo, sí tiene que hacer algo. Al final, cuando leemos la parábola, nos damos cuenta que es lo que le está diciendo. Usted tiene para recibir la salvación, sí, hay algo que tiene que hacer, tiene que quedar medio muerto. Es lo único, ¿sí? Pero las personas que no conocen eso piensan, ay, yo debo ser como el buen samaritano. No, no está diciendo obras, no está pidiendo ninguna obra tuya. Está pidiendo únicamente que creas a la obra que ya hizo nuestro Señor Jesucristo. Es lo único. Si tú le agregas un 1%, a la salvación, quiere decir no fue salvación. Bíblicamente no es salvación. Para que sea salvación, aquí lo leímos en este versículo, es por gracia. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Quienes no les quedó la cita, mírenla, escríbanla, repítanla, apréndansela y cuando la repitan, repítanla pensando cada palabra que están diciendo. Eso es Efesios capítulo 2, versículo 8. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, es don de Dios. ¿Cómo es que tú puedes llegar a ser salvo? Por gracia, por nada de lo que tú hagas, no por algo tuyo, sino única y exclusivamente por gracia. Por gracia sois salvos. Esto no solamente se lo dijo Dios al hermano Neri, eso se lo dice a toda persona que quiera reclamar. Ese es un premio mayor, esa es la lotería.
¿Quién lo puede reclamar? El hermano Neri, al leerlo 2 veces, Dios le abrió el entendimiento y le tenía preparado lo que él contó ayer. Le tenía preparado una aflicción, un dolor. Pero ese dolor, ¿cuándo vino? En el momento que él recibió la salvación. Y ya sabemos para qué. Para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón. Una vez que el hermano Neri pasó esa situación, eso es algo que no alcanzó a contar ayer, una vez que él pasó esa situación, cómo se conectó con la iglesia, con Dios, fue indisoluble. ¿Sí? Esa conexión fuerte, fuerte. No nada de emociones. Solamente porque es un don de Dios, porque Dios le dio el don. Si quieren escuchar ese testimonio, escúchenlo ayer, en el en vivo del día de ayer. El hermano Jaime Neri nos dio ese testimonio tan hermoso. ¿Cómo fue que él recibió la salvación? Por este versículo, leyéndolo y entendiéndolo por la misericordia de Dios. Porque muchas personas pueden leerlo, pero si Dios no les da misericordia, no lo pueden creer. Y si no lo pueden creer, a pesar de que aquí dice que por gracia sois salvos, hay personas que dicen, no, yo para ser salvo tengo que hacer algo. Porque entonces todos los ayunos que yo he hecho, y todas las madrugadas y las trasnochadas, y usted me dice así que por gracia, no lo digo yo. Por gracia sois salvos, lo dice la palabra. Por gracia sois salvos. Quien lo haya podido recibir, quien lo haya podido recibir en su corazón, esa persona desde hoy es salva, es hermano, ya no es esa persona, es un hermano. Espero que más de un hermano haya podido recibir este versículo en su corazón. Por gracia sois salvos, por medio de la fe, no por algo tuyo, no por nada de nosotros, no, únicamente porque es un don de Dios. Dios te dio la misericordia para que puedas creer esto que dice este versículo, que ya eres salvo, ya eres salvo. Si lo logras creer, ya reclamas el premio mayor. Si no lo logras creer, tristemente vas a seguir toda tu vida en obras y obras y obras hasta que tu corazón quebrante ante la palabra de Dios, hasta que la ley haga su función en ti, si todavía no la ha hecho. Si ya la hizo, por algo viniste el día de hoy. Vamos a orar ya para terminar. Padre, gracias por este tiempo que nos permites para considerar tu palabra. Gracias por las personas que se conectaron hoy por primera vez. Gracias también por los hermanos que ya han recibido la salvación y por algunos amigos que tenemos que llevan tiempo asistiendo, tiempo escuchando. Algunos llevan meses escuchando y todavía no son salvos. Te pedimos que tu palabra tenga realmente en sus corazones cabida. Porque si tu palabra entra en el corazón de las personas, así como entró en el caso del hermano Jaime Neri, así tu palabra es la que produce el fruto. Y el fruto es para vida. Permite, Señor, que así quienes aún no han recibido la salvación, la reciban ya sea a través de este versículo o teniendo paciencia a través de los próximos en vivo que vamos a seguir subiendo. Bueno, también los que ya se han subido. Te lo pedimos y hemos orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gracias, hermanos, amigos, invitados y quienes nos visitan. Nuestra cita todos los días es a la misma hora. En ese momento el reloj marca que son las 34. Quiere decir que hace 34 minutos comenzamos, cuando era 00. En punto. Nos vemos mañana a esa hora, nuestra cita, no se lo pierdan. Si hoy no alcanzaron a recibir la salvación, no se preocupen. Mañana otro día, otra oportunidad. Nos vemos, chao.